Gracias. Bueno, les presentaré algunos de los resultados que hasta el momento hemos estado obteniendo dentro de mi tesis doctoral, titulada Mecánica de fluidos no newtonianos en suspensiones coloidales y ensamblaje hidrodinámico de micropartículas magnéticas. Esta es una presentación dirigida principalmente al estudio del ensamblaje hidrodinámico en fluidos magnetorreológicos. Entonces, ay, ¿se atoró? Entonces, comenzaré por dar una breve introducción acerca de lo que es el ensamblaje, cómo se genera y la relevancia de su estudio. Seguido a esto, mencionaré algunos principios teóricos dentro de la hidrodinámica y la riología. Y posterior a esto, mencionaré, bueno, este es un proyecto que está diseñado con una parte experimental y basándonos en esos resultados experimentales es que nosotros diseñamos las simulaciones en COMSOL. Entonces, en la sección de metodología voy a abordar o darles algunos detalles acerca del setup experimental que utilizamos y, pues, dados los resultados experimentales, darles la idea detrás del diseño de nuestras simulaciones. Entonces, finalmente les mostraré los resultados y las conclusiones a las que hemos llegado. Bueno, para empezar, pues, ¿qué es el ensamblaje? Es ese proceso por el cual nosotros podemos formar estructuras más complejas a partir de entidades individuales, que pueden ir desde micropartículas o nanopartículas hasta objetos más complejos como lo son células o biomoléculas, ¿no? Dentro de la hidrodinámica, este proceso de ensamblaje puede darse de dos maneras. Uno es únicamente llevando a cabo interacciones hidrodinámicas entre los objetos, este, los cuerpos, los objetos de interés y el flujo circundante de manera que se genere un autoensamblaje o bien aplicando de forma activa alguna fuerza o algún campo externo que me ayude a generar estructuras más complejas que actúen de forma organizada y colaborativa para desempeñar alguna tarea importante, ¿no? Esto puede traer múltiples aplicaciones, por ejemplo, puede servir para encapsular alguna sustancia química o algún fármaco, transportarla a algún punto en específico y después liberarla. O bien puede servir para crear o recrear modelos biológicos, de manera que se puedan estudiar algunos procesos o mecanismos dentro de la célula o formarse estructuras que se funcionalicen con estas partículas, puedan ser capaces de entrar dentro de algún organismo in vivo o en alguna célula para producir ya sea mezclado, disolver algún componente dentro de la sangre, por ejemplo, o ser funcionalizadas con alguna proteína de manera que se produzca algún movimiento de locomoción y se desencadene algún proceso fisiológico dentro de la célula. Pero no solo esto, también el estudio del ensamblaje pues tiene que ver con el área de la ingeniería en sistemas hidrostáticos o en ciencias de materiales para producir o generar materiales con propiedades o características específicas y desarrollarlos, ¿no? Precisamente en un proyecto anterior, nosotros buscábamos esta aplicación biomédica en donde nosotros produjéramos estructuras que rotaran y disolvieran algún componente dentro de la sangre. Cabe mencionar que la sangre es un fluido no newtoniano con características geológicas en donde la viscosidad disminuye conforme se aplica un esfuerzo externo. Entonces se dice que es un fluido de tipo adelgazante y pues nosotros observamos diferencias en tanto la dinámica como en el tamaño de estas estructuras, pues vaya en los mecanismos de ensamblaje. Entonces, en el lado de la izquierda nosotros podemos ver magnetita mineral suspendida en un fluido newtoniano, que en este caso es agua, y en el caso de la derecha, la misma magnetita mineral, pero ahora suspendida en un fluido con características geológicas similares a la sangre. Entonces, pues veíamos diferencias en cuanto a estos mecanismos de ensamblaje, por lo que nosotros consideramos importante realizar este estudio. La hipótesis aquí es que este proceso de ensamblaje y la dinámica que van a tener estos clústeres va a verse favorecido en fluidos adelgazantes. Esto, pues, debido a que hay una disminución local en la viscosidad en un radio cercano a estos clústeres. Por lo tanto, va a ser una interacción combinada entre las fuerzas magnéticas y las características
riológicas del medio, lo que va a permitir que se genere una mayor hidrodinámica y por ende permita una agregación de las partículas. Entonces, para entender bien cómo ocurren estos mecanismos de ensamblaje, pues es necesario comprender cómo están constituido el material, las propiedades constitutivas de los fluidos. Aquí me enfocaré un poco en las propiedades riológicas del medio, hablaré un poco sobre el modelo que nosotros estamos utilizando, que es la ley de potencia, y pues también, como estamos generando un movimiento en la región circundante a estos clústeres, pues hay un movimiento del flujo. Entonces tenemos que hacer uso de ecuaciones que gobiernen a los líquidos en movimiento, que abordaré algunos principios brevemente en esta sección. Y pues finalmente llegar a una ecuación que me permita comparar cuál es la hidrodinámica entre ambos sistemas, ¿no? Que esto se hace con un número adimensional que es el número de Reynolds, para finalmente pues aplicar todos estos principios a fluidos magnetorreológicos, en los cuales pues en este estudio todavía no nos enfocaremos tanto. Este estudio, esta presentación está dirigida principalmente a comprender los efectos hidrodinámicos. Posteriormente se está trabajando en la parte magnética. Em, entonces, pues toda la materia posee ciertas propiedades dependiendo de sus características o la forma en la que está constituida en sí, ¿no? Su composición química. Y estos materiales pues ofrecen, una de estas propiedades es que los materiales pueden ofrecer tienen cierta capacidad para resistirse a ser deformados. Si esto lo aplicamos a los líquidos, pues nos encontramos con la propiedad de la viscosidad, que es esa resistencia que tiene un fluido para fluir. Pero también puede interpretarse como la capacidad que tiene el material para transferir movimiento. Entonces, la viscosidad es una propiedad riológica que puede ser evaluada cuando introducimos un fluido dentro de dos placas rígidas y se aplica una fuerza externa en la superficie de una de las placas en dirección tangencial, provocando un cizallamiento en el flujo. Y lo que se va a generar es que esta placa superior pues adquiera cierto movimiento, ¿no? Entonces, este movimiento va a ser transferido a cada una de al material, que una vez que se encapsula, digamos, entre las dos placas rígidas, este puede ser caracterizado por láminas perfectamente ordenadas entre sí y pues va a haber una transferencia de movimiento de la placa superior hasta cada una de las láminas, ¿no? Y lo que se va a observar es que, o lo que observamos comúnmente, es que esa transferencia de movimiento se va perdiendo conforme variamos la altura. Entonces se va a crear un gradiente de velocidades con respecto a la posición de estas láminas. A este gradiente de velocidades con respecto a la altura se le conoce como tasa de deformación. Por ende, va a haber una relación entre el esfuerzo aplicado y esa tasa de deformación que se genera. Cuando esa relación es lineal, entonces consideramos que el fluido es newtoniano, en donde la constante de proporcionalidad está dada por la viscosidad del medio, como el caso del agua, ¿no? Pero la mayoría de los fluidos no se comportan de esta manera. En realidad, la mayoría de las relaciones son no lineales. Hay inclusive fluidos que se comportan, o pueden ser caracterizados por relaciones altamente no lineales. Y pues hay un sinfín de ejemplos. Uno de los más comunes o que es fácil recordar es el de la maicena con el agua. En este podemos ver que pues a mayor cantidad de fuerza que se le aplica a este material, pues entonces el material responde resistiéndose a ser deformado, a diferencia de cuando se aplica una menor fuerza, entonces el material llega a ser un poco más permisible para ser deformado. Cabe mencionar que pues existen un montón de comportamientos que puede tener un fluido no newtoniano, eh, por lo cual hay muchos modelos para poder caracterizar este tipo de comportamientos y estudiar sus propiedades, entre otras cosas. Uno de los modelos más simples es la ley de potencia, determinado por esta ecuación de aquí, en donde, pues como mencioné,
nosotros lo que hacemos es básicamente tomar al fluido, tomar esos datos en crudo. Si nosotros metemos esos datos en crudo al modelo y aplicamos una regresión no lineal, vamos a poder obtener dos parámetros, que es el índice de consistencia determinado por K y el índice de flujo determinado por M. Al hacer esta regresión no lineal, lo que obtenemos es la ecuación de una recta, en donde la ordenada al origen va a ser ese índice de consistencia que básicamente nos da una idea de qué tan viscoso es el material, el fluido en sí, y la pendiente va a estar determinada por el índice de flujo con el cual nosotros podemos caracterizar al fluido, si es un fluido adelgazante, o sea, esos fluidos en los que la viscosidad disminuye conforme nosotros aumentamos la tasa de deformación. Si es un fluido espesante, el caso contrario, en donde la viscosidad aumenta conforme aumentamos la tasa de deformación, o el caso del fluido newtoniano, cuando n es igual a 1. Entonces, de esta manera, pues nosotros más bien podemos estudiar, pues, en nuestro sistema cuáles son cómo se comporta nuestro material, nuestro fluido de interés. Pero ahora, ¿qué pasa cuando éste se encuentra en movimiento? Bueno, entonces haremos uso de algunas herramientas de mecánica de fluidos, eh, específicamente dentro de la hidrodinámica, para estudiar el comportamiento que tienen estos líquidos cuando se encuentran en movimiento y cómo estos se pueden ver afectados por fuerzas externas. Para la hidrodinámica, pues al igual que en la mecánica, se cumplen las leyes de conservación de momento y masa. Entonces podemos aplicarlo esto en fluidos incompresibles. Podemos tomar la segunda ecuación de la segunda ley de Newton, que nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración, y digámoslo así coloquialmente, dividirlo entre algún volumen. O sea, ahora consideraremos la densidad del líquido. La aceleración va a estar dada por una derivada material de la velocidad que está llevando de un caudal, y pues las fuerzas que ahora consideremos van a ser fuerzas volumétricas. Y de esta manera, haciendo expresiones matemáticas, todo, se puede llegar a las ecuaciones de Navier-Stokes, que básicamente es esa referencia de la ley de conservación de momento, en donde vemos que los términos, o nos permiten estudiar cómo esos términos inerciales del líquido pueden ser afectados por fuerzas externas, como la presión, cómo el movimiento de los líquidos puede verse delimitado por eh, la viscosidad, en este caso como una constante, o por fuerzas externas como la gravedad. Y esto, resolviéndolo junto con la ecuación de continuidad, que es la ley de conservación de masa, pues me permite describir un sistema hídrico. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos partículas suspendidas en este líquido? Bueno, vamos a ver cómo esas fuerzas externas, en este caso son fuerzas volumétricas, afectan al líquido, pero también vamos a ver que hay fuerzas que se ejercen por parte de la partícula, o sea, por medio de interacciones hidrodinámicas, como es la fuerza de arrastre de Stokes, que básicamente me dice cómo el movimiento de esa partícula es delimitado por la fricción que se ejerce por parte del medio, donde este eta de aquí es la viscosidad, que puede ser de un fluido newtoniano o puedes aplicarla con un fluido no newtoniano. D es el tamaño de la partícula y la V es la velocidad que está llevando. Entonces, esta es la primera relación o la primera ecuación que tenemos, que relaciona el movimiento y cómo este se va a ver afectado por las condiciones del medio. Ahora, ¿cómo podríamos comparar pues, la hidrodinámica de ambos tipos de sistemas que nosotros estábamos teniendo anteriormente? Bueno, pues con el número de Reynolds, que como mencioné al principio, es un número adimensional que me relaciona fuerzas inerciales sobre fuerzas viscosas, es decir, qué tanto se puede mover ese objeto con, contraponiéndose a la viscosidad del medio. Estas fuerzas inerciales están dadas por la densidad del objeto, el diámetro que tenga y la velocidad del caudal, pero también puede ser aplicado a líquidos nada más, en donde la D va a estar representada hacia
va a venir referenciada hacia el diámetro de la tubería o del canal, y la V va a ser eh, la velocidad que está llevando el flujo. Y pues las fuerzas viscosas que únicamente están delimitadas por la viscosidad del medio. Entonces, nosotros podríamos comparar sistemas, ¿no? Por ejemplo, aquí pongo el caso en donde queremos comparar la hidrodinámica de un nadador con la de un espermatozoide. En primera instancia, la hidrodinámica del nadador es mucho mayor a la hidrodinámica del espermatozoide, ya que pues el tamaño del nadador y todas las características que tiene permiten que se pueda ejercer mayormente las fuerzas inerciales. Pero ¿qué pasaría si nosotros metemos a ese nadador a una alberca con miel? Entonces las fuerzas viscosas van a predominar y existe la posibilidad de que esta hidrodinámica se pueda igualar. Es decir, nosotros podemos tener el caso en donde tengamos o conozcamos estas variables y determinemos la hidrodinámica y poder compararlas, o bien podemos fijar este valor de aquí y jugar con estos parámetros de acá para poder comparar pues distintas propiedades y sacar distintas cosas. Y bueno, tenemos dos casos, ¿no? En donde las fuerzas inerciales sean mayores a las fuerzas viscosas, es decir, números de Reynolds altos. Esto generalmente lo encontramos en flujos que son turbulentos o flujos caóticos, muy desordenados. O el caso contrario, en donde las fuerzas viscosas son mucho mayores a las fuerzas inerciales, o sea, Reynolds menores a 1, que esto lo podemos ver principalmente en flujos laminares, o sea, flujos muy ordenados. Y también el número de Reynolds, pues me permite hacer la comparativa entre ambas relaciones, fuerzas inerciales y fuerzas viscosas. Por ejemplo, aquí se colocaron 3 gotas de pintura en un medio muy viscoso, en el estado estático, en donde las fuerzas viscosas son mayor, bueno, predominan más, pues tenemos un flujo laminar. Entonces, conforme nosotros vamos generando el mezclado, vamos aumentando las fuerzas inerciales y logramos un mezclado de las tintas. O sea, logramos generar un poquito, pues sí, el mezclado. Y al ir reduciendo esta inercia, lo que generamos es que las fuerzas viscosas vuelvan a aumentar, por lo que se puede llegar al estado inicial en el que comenzó. Entonces, pues este número sirve mucho para poder comparar sistemas. Y bueno, pues cabe mencionar que yo estoy trabajando con fluidos magnetorreológicos, o sea, fluidos que tienen coloides magnéticos, partículas magnetizables dentro de líquidos que pueden o no ser newtonianos. Y al momento de que se aplica un campo magnético externo, estos coloides, estas partículas se direccionan o se ordenan en dirección al campo magnético y permite formar estructuras como cadenas o como clústeres que van a depender de parámetros como la intensidad del campo magnético, la concentración de partículas y también importante, estas estructuras pues, van a depender de las condiciones geológicas del medio. Ahora cabe mencionar que el resultado del tipo de fluido que vamos a obtener en un fluido magnetorológico siempre va a ser no newtoniano, porque la viscosidad no va a permanecer constante debido a este tipo de características. Entonces, pues en la metodología, recordando un poco que esta es una presentación enfocada nada más a comprender los efectos hidrodinámicos detrás del proceso de ensamblaje. Vamos a mencionar los métodos experimentales para generar estos campos magnéticos rotantes que vimos en un inicio y basándonos en esas observaciones, realizar las simulaciones, el diseño de las simulaciones en COMSOL que se desarrollan con métodos numéricos. Entonces, ¿cómo generar estos campos magnéticos rotantes? Bueno, si colocamos campos perpendiculares entre sí, pues la superposición de ambos campos nos permiten obtener estos campos magnéticos rotantes. El arreglo que nosotros utilizamos es un par de bobinas de Helmholtz. Utilizamos este arreglo ya que se produce en la región del centro un campo uniforme y nuestro arreglo luce
más o menos así, ¿no? Donde cada par de bobina está conectada a una fuente, se colocan dos señales, una de tipo sinusoidal y otra triangular. Encontramos que con esta combinación de señales obtenemos un movimiento óptimo por parte de los clústeres y pues esto es capturado por una cámara Canon que se encuentra en la parte superior. Entonces, pues estas simulaciones dependen de las observaciones experimentales, entonces aquí les platicaré un poco de las observaciones que nosotros consideramos importantes para realizar las simulaciones y posteriormente hablaré un poco sobre el diseño eh, de estas simulaciones, ¿no? Entonces, en nuestros resultados experimentales, nosotros clasificamos diferentes fases en el proceso de ensamblaje. Una primera fase, que es en un tiempo cero, en donde las partículas se encuentran dispersas en el medio, y conforme avanza el tiempo se van formando estructuras como cadenas y en algunos casos algunas clústeres circulares en una fase anisotrópica, ¿no? Porque todavía no se define muy bien qué se está formando, pero conforme avanza el tiempo empiezan a interactuar estas estructuras para dar una dinámica de agregación hasta llegar a un estado estacionario que es aproximadamente al minuto, pasadito del minuto, en donde ya vemos que las estructuras no hay tanta interacción entre sí. Entonces, eh, dos tipos de interacciones que consideramos interesantes para el estudio fue el caso en donde un clúster grande interactuaba con uno más pequeño y lo que se observa de forma cualitativa es que el grande se come al pequeño. Entonces, eso pues lo consideramos para la simulación. Y el otro caso, en, en la fase anisotrópica, en donde vemos cadenas combinadas con clústeres circulares, lo que observamos es que las cadenas van a ser absorbidas por parte de los clústeres que son circulares, que le llamamos círculo come elipse. Entonces, considerando esto, pensamos en un diseño que tuviera un objeto sólido en el centro y colocamos partículas trazadoras alrededor. Estas partículas trazadoras únicamente van a rastrear cómo, cómo está actuando el flujo circundante, pero no tienen volumen, ni tienen la capacidad de ser magnetizadas, ni nada por el estilo. La única consideración que se hace aquí es que se puso la fuerza de arrastre de Stokes dentro de la simulación y se evalúan diferentes condiciones del medio. Em, Evaluamos el caso de un fluido newtoniano y evaluamos el caso de un fluido no newtoniano, en donde agregamos dentro de la simulación el modelo de ley de potencia y variamos el índice de flujo. Hicimos análisis variando el índice de consistencia y variando también el número de Reynolds. Este último, en las variaciones, como las estudiamos, fue cambiando el tamaño del clúster para poder obtener diferentes números de Reynolds. Entonces, más o menos el diseño de nuestra simulación luce algo así. Tenemos un objeto sólido en el centro y partículas trazadoras teñidas de diferentes colores. Esto para ver el mezclado que se genera en la región circundante alrededor del clúster. Y como no estamos aplicando campos magnéticos externos, la manera en la que hacemos rotar este clúster es haciendo que el dominio, bueno, generamos dos dominios, uno en donde la malla fuera móvil, que es este dominio de aquí, y otro en donde la malla fuera fija. Entonces, la malla móvil la hacemos rotar eh, y estudiamos pues qué es lo que pasa, ¿no? Básicamente para el análisis podemos interpretarlo como en esta analogía de que en una cancha va a haber un dominio de selección. Ese dominio de selección en nuestra simulación es esta región, precisamente el dominio que puede rotar. Y pues en esa cancha vamos a agregar a los jugadores que son las partículas trazadoras.
Entonces, dependiendo de la dinámica del juego, dependiendo de la participación de estos jugadores, va a ser permanece o sale de la cancha. Es decir, en este caso que buscamos producir un mezclado de las partículas, va a haber partículas que, dependiendo de las condiciones del medio, permanezcan en esta región eh, y va a haber otras que salgan de la región. Y eso es lo que vamos a evaluar en nuestras gráficas al final. Entonces, pues finalmente viene la sección de resultados. Primero muestro los experimentos. Repetimos los experimentos con la magnetita mineral, este, comparando la dinámica en fluidos newtonianos, no newtonianos, pero en este caso hicimos la comparativa de lo que sucedía cuando la magnetita estaba suspendida en agua, cuando la magnetita estaba suspendida en un fluido newtoniano, pero que tuviera una viscosidad similar al caso del fluido no newtoniano, para que fueran comparables. Como había mencionado en el principio, pues solamente se habían hecho estas dos comparativas, pero para que pudieran ser comparables, igualamos las viscosidades o generamos una viscosidad similar al agregar glicerina en el fluido newtoniano y pues lo pudimos comparar ahora sí con el fluido modelo, ¿no? Este fluido modelo, como venía mencionando en un principio, es un fluido que tiene un comportamiento reológico similar a la sangre, específicamente modela la sangre de perro. Entonces, para lograr eso, necesitamos agregar glicerina y agua al 35%, un polímero que permite que el comportamiento sea eh, adelgazante dentro de su reología, con la goma xantana y el sal o cloruro de sodio que permite que con la interacción de la goma xantana pues tenga este comportamiento reológico más similar a la sangre, ¿no? Entonces, dados estos parámetros y metiendo los datos en crudo al modelo, nosotros obtuvimos que el índice de flujo está dado por n igual a 0,8 y que el índice de consistencia es 15,68. Y finalmente, pues la hidrodinámica de estos clústeres, dados por estas propiedades y el tamaño de los clústeres que se generan, es de aproximadamente 0,065. Ahora, para la parte de las simulaciones, tenemos el caso más simple, en donde nada más evaluamos este mezclado generado por un clúster semilla, este, nada más para comparar cómo cambia este mezclado dependiendo de las condiciones del medio, bajo diferentes índices de flujo. Utilizamos para n igual a 0,3 y para n igual a 0,7 y el caso newtoniano, ¿no? Y lo evaluamos para diferentes números de Reynolds. Reynolds menores a 1, un valor de Reynolds intermedio, donde las fuerzas inerciales sean casi iguales a las fuerzas viscosas, y para Reynolds más altos. Entonces, de forma cualitativa, lo que podemos observar es que en el cambia un poco, o sea, en todo se puede generar el mezclado, pero cambia un poco cómo se da este mezclado cuando el flujo es muy adelgazante en comparación a cuando es el caso newtoniano como el caso del agua. Que aquí, por ejemplo, tenemos este número de Reynolds de 50. No sé si puede ver lo que estoy apuntando. Que aquí se ve como una mayor dispersión por parte de las partículas que están alrededor en comparación al caso adelgazante en donde no se ve tanta dispersión, que eso es algo que se observa de forma cualitativa en los experimentos. Entonces, bueno, son de forma cuantitativa los resultados. Este número de partículas en selección precisamente son las partículas que permanecieron en el dominio de selección que les mencionaba anteriormente y el tiempo que transcurrió en este proceso de mezclado, ¿no? Entonces, podemos ver que sí,
en un fluido newtoniano va a haber una menor cantidad de partículas. Esto se observa ay, en los videos. Las estructuras lucen mm, más pequeñas, este, como em, presentan una mayor hidrodinámica, no, lucen un poco más pequeñas, porque no es constante la manera en la que se van agregando estas estructuras, ¿no? Y después evaluamos cuál era ese comportamiento del clúster semilla cuando interactuaba con el clúster circular. Igual evaluamos diferentes condiciones de índices de flujo bajo diferentes números de Reynolds. Entonces aquí pongo el ejemplo en donde vemos esta gráfica representa la cantidad de partículas que se encuentran en este dominio de selección de la semilla nada más. Entonces vemos cómo la tasa o la velocidad a la cual va perdiendo las partículas trazadoras de este cúmulo semilla es mucho mayor en fluidos que son adelgazantes en comparación al fluido newtoniano. Y siempre va del clúster semilla al clúster circular. También evaluamos cómo era la interacción de dos clústeres que son circulares, pero uno más pequeño que el otro, y pues igual, esto termina siendo consistente con nuestros resultados experimentales. El clúster más pequeño es absorbido por el clúster más grande, independientemente de las condiciones de flujo y del número de Reynolds que tenga, ¿no? O sea, aquí, entre más adelgazante es, mayor es la velocidad a la cual va perdiendo partículas. El clúster pequeño. Aquí es los resultados a diferentes números de Reynolds, ya cuando las fuerzas viscosas son iguales a las inerciales. Lo mismo vemos de forma consistente que en el caso muy adelgazante, la, la velocidad de pérdida, digamos así, de partículas trazadoras, pues es mucho mayor. Y aquí consideramos un caso atípico cuando Reynolds es muy alto. Aquí pareciera que no comparten partículas. Esto pues habría que enfocarnos un poco más en estudiar qué es lo que sucede aquí. No, no, los números, o el número de Reynolds que nosotros estamos manejando en los experimentos, pues no son tan altos, entonces no podríamos como compararlo con las simulaciones. Y pues bueno, eh, basándonos en esos valores experimentales, también quisimos ver y evaluar cómo era la interacción entre los diferentes tipos de clústeres, uno que fuera elíptico junto con otro circular, y vemos y evaluamos también como el qué tan rápido podía crecer el clúster circular dependiendo de la diferencia la distancia de separación entre estos clústeres. También vimos que esto cambiaba dependiendo no solamente de la distancia, sino de la geometría. En este caso tenemos dos clústeres circulares y pues vemos que la manera en la que comparten partículas trazadoras es distinta y en este último caso donde la separación es tal que no pueden compartir partículas, a diferencia del caso en donde tenemos la elipse, que a pesar de que es la misma distancia de separación que en este caso, pues sí logramos ver eh, que comparte o que la elipse es absorbida por este clúster circular. Evaluamos también qué pasaba con las diferencias de tamaño. Evaluamos el caso de una elipse con un clúster circular y pues esto sigue siendo consistente. En el caso de la elipse, siempre comparte partículas con un clúster circular, o sea, siempre un clúster o una cadena va a ser absorbida por un clúster circular independientemente del tamaño, a diferencia de los clústeres que son circulares, que pues en este caso sí comparte eh, partículas, pero
no tantas a comparación con el caso elíptico. Entonces, pues las conclusiones aquí es que sí logramos, digamos, respaldar por medio de las simulaciones nuestras observaciones teóricas, en donde podemos explicar únicamente con los efectos hidrodinámicos cómo se da ese proceso de ensamblaje sin necesidad de considerar la parte magnética. Y pues dadas estas observaciones y los resultados experimentales y las simulaciones, podemos decir que efectivamente el adelgazamiento o un fluido que es adelgazante va a contribuir de forma positiva al crecimiento de los cúmulos rotantes. Es decir, este proceso de ensamblaje se va a ver favorecido en fluidos que son adelgazantes. Y bueno, no sé si aquí tengan alguna pregunta. Bueno, cabe mencionar que en un proceso de ensamblaje, ya para terminar, o sea, como para cerrar, pues vamos a ver diferentes tipos de fenómenos que dependen no solamente de las propiedades geológicas del medio, como la viscosidad o algunas propiedades constitutivas como la densidad, etcétera, sino que va a haber fuerzas que estén presentes en este fenómeno, fuerzas que dependen de las interacciones hidrodinámicas, se pueden generar flujos de, flujos de vórtices y se pueden generar flujos de cizallamiento. Entonces, lo que estamos observando o a lo que podemos llegar es que ese movimiento que se hace al momento de hacer rotar esos clústeres es que provoca una fuerza de cizallamiento, un esfuerzo de cizalla, lo que hace que se adelgace de manera local la viscosidad y permita que haya una mayor hidrodinámica por parte del clúster. Y esto, si hay partículas alrededor, va a hacer que las partículas busquen el medio en el cual se encuentra, el medio que tenga menor viscosidad. O sea, van a buscar poderse mover con menor resistencia. Entonces, esto va a ayudar a, o va a promover al crecimiento de de estos mecanismos de ensamblaje con partículas magnéticas cuando el fluido es adelgazante. Entonces, pues ya, sería, sería todo. Vale, Daniela, muchas gracias por tu charla. Entonces, empezamos con la sesión de tal vez algunas preguntas o comentarios por parte de los asistentes. No sé si alguien quiera discutir algo con Daniela. Sí, Rodrigo, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, Muchas gracias, Daniela, por la charla. Me pareció muy interesante los experimentos y, bueno, tus simulaciones, ¿no? Y cómo explicas todo esto del agregamiento de los clústeres. Pero también me llamó mucho la atención la parte del transitorio, donde ves la formación esta de líneas, de bandas. Y entonces me llamó la atención, o más bien me quedó la duda si no has intentado hacer simulaciones de dos clústeres elípticos, de modo que no sé si puedas ver algún tipo de alineamiento. Sí, de hecho, sí se hizo esa simulación cuando los clústeres son elípticos y están en fase y cuando no están en fase. Lo que se observa es que el flujo, o sea, no hay como diferencias. Se observa más o menos la interacción como si fueran dos clústeres circulares. O sea, lo que pasa alrededor es igual. ujú. Ok, ok. Y si puedo preguntar otra duda pequeña que me quedó, Dale, es dale. ¿qué tan importante te pareció que es eh, las concentraciones de partículas trazadoras? Trazador. O sea, si tienes gradientes de concentración, ¿crees que es como un mecanismo también importante o depende más bien de cómo rota el clúster? O sea, para que Sí, haya transporte de partículas trazadoras. A creo ver si me que, explico. ¿Mm? bueno, a ver, no sé si quiere explicar como mejor la pregunta. Sí, o sea, yo me estoy imaginando dos mecanismos de transporte. Uno puede ser que como tienes clústeres rotantes,
O sea, por ejemplo, el clúster elipsoidal está desplazando las partículas de alrededor, ¿no? Las partículas Ujú. trazadoras. Y eso hace que se transporten hacia un clúster circular, por ejemplo. Y otro mecanismo que comúnmente pasa en fluidos de Reynolds bajo, bueno, Reynolds bajo, es que tienes un gradiente de concentración, ¿no? Y solo porque tienes un gradiente ya hay un transporte. O sea, las partículas tienden a llenar espacios vacíos, ¿no? Eh, entonces, no sé si estudiaste también esa parte o cuál mecanismo podría dominar ahí. Es una pregunta interesante, me parece. Sí, pues no lo hemos estudiado como tal, pero yo creo que va a suceder algo similar a cuando el clúster es elíptico y interactúa con un clúster circular. Siento que el gradiente de concentración donde hay menor cantidad de partículas va a buscar a donde está la mayor cantidad de partículas, ¿no? O sea, es lo que creo que, que puede ocurrir, pero sí sería interesante como meterlo al modelo, variar el número de partículas que se encuentran y ver qué es lo que pasa. Claro, claro. Ok, pues sería interesante. Muchas gracias. Gracias. No sé si alguien más quiera preguntar algo eh, en lo que se animan. Yo quisiera preguntarte, Daniela, también un poco se me hace interesante esta parte de las bandas. ¿Hasta qué punto el hecho de no poderlas reproducir con dos elipses, por ejemplo, podrías decir que es un efecto de las interacciones magnéticas? Será siguiendo un poco la pregunta de Rodrigo, ¿no? Y la otra que me llamó la atención es, tal vez fue algo que no puse atención, ¿eh? Pero entiendo que cuando tú rotas, modificas la el número de Reynolds a partir del tamaño del clúster solo. Así es. Entonces, entiendo yo que el efecto, digamos, del Reynolds también es inducido por el estrés que generas por la velocidad de rotación de los clústeres. Entonces, no sé si eso lo han tomado en cuenta, porque también lo que veo es que tienes experimentos donde giran en la misma dirección. Supongo que eso tiene que ver propiamente con el experimento magnético Ajá, que hace con... que roten al mismo tiempo, ¿no? No sé qué puedas decir al respecto. Gracias. Sí, bueno, pues de hecho sí, digo, tengo que profundizar un poco más en, viendo, o sea, estudiando un poco más, pero la manera, o sea, yo noto eso, no sé si entendí bien la pregunta, pero yo noto eso con este número de Reynolds, o sea, aplicamos la misma simulación y la manera en la que va a buscar rodear ese clúster circular es diferente dependiendo de ese número de Reynolds. O sea, estas simulaciones lucen diferentes a estas en donde los números de Reynolds eran distintos a los experimentales. Entonces, mm, pues sí, de alguna manera, la forma en la que se agregan el mecanismo de ensamblaje, pues sí, de alguna manera se ve influenciado por el tamaño del clúster, el medio, sí, no sé si entendí bien la pregunta, pero sí, yo también noto como esas diferencias, por, pues, por todas las condiciones del experimento, ¿no? Ujú. Ok. Sí, sí, me referí un poco a la velocidad de los clústeres, ¿no? Que si tomabas en Sí. cuenta esa velocidad en el Reynolds, No, la solo verdad, cambias el Reynolds por el tamaño, ¿no? ajá, sí, Vale. sí, 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 pero yo pensé que la tasa de, de crecimiento del clúster, pero sí, sí nada más está considerando como la diferencia en el tamaño del clúster y los demás parámetros, la velocidad, el tamaño quedaron fijos. Mm. Gracias, Daniel. No sé si por ahí alguien más quiera preguntar algo. Fíjate, Daniel, sí, así aprovecho yo, que me llama la atención también el hecho de las trazadoras. O sea, entiendo que tú tienes un flujo en tres dimensiones o haces la solución en dos dimensiones, No, es en dos. y en tu experimento también es un slab, ¿no? O Eh, es sí, es tres. en 2D, o sea, es en...
las simulaciones están hechas Ujú. en 2D. Ya posteriormente, cuando se analice la parte magnética, Ujú. pues las simulaciones ya serán en 3D, pero No, por el bueno, el momento flujo sí. seguirá siendo 2D, ¿no? Solo Sí, meterás el campo en 3D, ¿no? Supongo. sí, sí, sí. Vale, y en ese sentido me llama la atención las trazadoras tanto en el experimento como en la simulación, porque al final del día estás metiendo partículas microscópicas Ujú. en un flujo, ¿no? Bueno, en un fluido, lo cual también te modifica las propiedades reológicas, como bien lo sabes, del fluido, Sí, sí, ¿no? sí. No sé qué Sí, puedas comentar al respecto, gracias. sí, digamos que este es un modelo simple porque pues en la simulación solamente se consideran como partículas puntuales, que la única característica que tienen es que presentan la resistencia de Stokes, o sea, la resistencia de arrastre de Stokes. Pero eso, o sea, el cómo cada una individualmente se ve afectada o cómo puede afectar su movimiento de forma macroscópica la viscosidad y todo eso, no es considerada en este modelo. O sea, ya para eso habría que hacer una segunda parte en donde ya se le agregue volumen y pues evaluar. Pero sería, computacionalmente va a resultar más complejo. Entonces, no, pues, al menos como para poder dar una primera aproximación acerca de cómo se está dando este mecanismo de ensamblaje y explicar los efectos hidrodinámicos detrás, creo que está bien. O sea, ¿quieres decir que la hidrodinámica con puntitos en los trazadores es suficiente para explicar el experimento? ¿Es lo que Eh, dices? Como primera aproximación, sí, pero a lo mejor ya, o sea, se puede ver, ¿no? O sea, se puede ver. Ok.